Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo cambiar el filtro de combustible. Este es el filtro que adquirí, es de la marca Fram, lo compré en el AutoZone. Primeramente lo que vamos a hacer es retirar el fusible de la bomba de gasolina y desconectar el poste negativo de la batería. Todo esto por seguridad. Primeramente aquí, como les comenté, en los fusibles vamos a quitar este fusible que es el de motor de inyección, es el que marca 30 amperios. Vamos a retirarlo. Bien, una vez que quitamos el fusible de 30 amperios, vamos a intentar dar marcha para liberar la presión del sistema. Y bueno, aquí ya rectificamos que ya no enciende el vehículo. Solo por seguridad no debemos de olvidar desconectar el poste negativo de la batería. Vamos a desconectarlo. Ahora sí, vamos a comenzar con la instalación del filtro de gasolina. Muy bien, aquí como podemos observar tenemos el filtro de gasolina. Está a un lado del tanque. Como podemos observar tiene dos conexiones. Aquí tenemos una en esta parte y aquí tenemos la otra de este lado. Voy a acercar la cámara para que aprecien a ver un poco más a detalle. Ambos son dos conectores rápidos que solamente hay que presionar el seguro que tenemos ahí en la parte del medio y lo jalamos hacia atrás. De igual manera en el otro lado tenemos ese seguro rojo que también tenemos que presionar y sacar hacia enfrente. Eso es lo que tenemos que hacer para que el filtro de gasolina pueda salir fácilmente. Si hay que aplicar un poco de fuerza, solamente tener cuidado con las mangueras. Al momento de quitar el filtro de gasolina puede escurrir un poco, entonces debemos de tener un depósito. Yo por aquí voy a acercar un recipiente para que no derramemos nada del combustible. Vamos a comenzar aquí presionando el seguro que tenemos y vamos a jalar hacia enfrente. Como pudieron observar, se derramó un poco del combustible que aún queda en el filtro de gasolina. Ahora bien, vamos a desconectar del otro lado. Aquí, como pueden observar, ya acabamos de retirar el filtro. Aquí lo tenemos, se los muestro. Y como pueden observar, todavía le queda algo de combustible en su interior. Esa es la cantidad de gasolina que se derramaría si no hubiésemos colocado el recipiente. Si es algo de combustible que se derrama, pero haciendo el proceso tal como les comenté, evitamos que salga más combustible, quitando la presión del sistema. Ahora vamos a colocar el filtro nuevo. La marca Fram es una buena marca, nunca he tenido problemas. Lo único que no me gusta es que el filtro que conseguí es plástico. Lo que más les recomiendo es que traten de colocar el filtro de gasolina que es metálico como el que quitamos. Ese es el más recomendable, ya que es más resistente. Igual pueden colocar el plástico, nada más deben de estar más al pendiente del reemplazo, pero simplemente es la duración. Entonces vamos a colocarlo nuevamente. Les muestro el que teníamos. Como pueden observar, es metálico. Para colocarlo es bastante más sencillo, ya que solamente hay que hacer clic en los conectores. Hay que respetar cómo está el flujo de gasolina, tal cual nos aparece, así lo vamos a colocar. En mi caso tengo rota esta pieza, pero de igual manera ustedes lo pueden colocar cuidadosamente de la parte de arriba. Hay que tener cuidado con las mangueras para que no se vayan a dañar. Vamos a meterlo hasta que se escuche un clic. Lo empujamos y ahí está el clic. Ahí se escuchó cómo embonó correctamente. Ahora bien, vamos a conectarlo en este otro lado. Vamos a hacer presión nada más. Hace clic correctamente. También de este lado ya se escuchó el clic. Hay que apretarlos muy fuerte para que no se vayan a zafar, para que queden colocados correctamente y no tengamos ningún tipo de fugas. Prácticamente así es como queda. Revisen muy bien que el conector haya quedado a tope para que así no tengamos ningún tipo de inconveniente. Prácticamente es lo que les quería mostrar. Ya nada más ahorita vamos a encender el vehículo y vamos a probar que todo funcione correctamente. Como ustedes pudieron observar, el proceso es muy sencillo. Lo más difícil es quitar las conexiones rápidas, porque sí se necesita algo de fuerza ya que están a presión, pero en general todo el proceso hay que hacerlo con cuidado, con paciencia y de forma segura. Utilicen lentes de seguridad para que no les vaya a salpicar combustible en la cara. Es todo lo que les quería mostrar por este video. Hasta la próxima.